práctica de lo que habíamos visto. A propósito, me dijo de que ya conoció el aula visual, en donde subió el trabajo práctico de esto, pero había un trabajo práctico que no habían podido resolver, me dijo. Eso también ya lo subió el práctico. Habían dos cosas. Así que, bueno. Preguntas de la clase pasada, que hemos visto todo lo que es objetos, sujetos, fuentes, puesto las ganancias. ¿Están leyendo? ¿Sí? ¿No hay dudas entonces? Bueno, ¿enfermos listos? ¿Qué hago? Profe, no hay nada de eso, o sea, acá subido los TP pero no resuelto. Me dijo que subió un práctico resuelto. Bueno, capaz que hay que esperar un poco más, pero... Cuando hablamos de la parte de ganancias habituales, la característica de cuando hablamos respecto de empresa, que la empresa se usa en la teoría de la fuente. Ahí había leído que decía el artículo 82F y el artículo 82G. No sabía bien cómo definir como tal. Vamos, porque me estás preguntando cruzado. Teoría del balance. Las empresas aplican teoría de balance. Las personas humanas y sucesiones indivisas, teoría de la fuente. Para estos sujetos, empresas, sujetos humanos o sucesiones indivisas, para que la ganancia esté alcanzada, al igual que en el sujeto de empresa, la ganancia debe ser habitual. Pero para que sea habitual, y estamos en presencia de una persona humana, se tiene que dar la teoría de la fuente. Esa teoría de la fuente dice que se deben cumplir 3 requisitos: permanencia, habilitación y periodicidad. ¿Sí? En cambio, el sujeto empresa, que aplica la teoría del balance, no es necesaria la aplicación de que se den estos 3 requisitos, pueden no darse, e igualmente la ganancia se considera habitual y por lo tanto grabada por el impuesto, porque entienden que los sujetos de empresas, todo lo que hagan es susceptible de obtener un beneficio. Bien. Entendiendo esto, y suponiendo en el artículo 82 que es ventas de la 4ª categoría, que vamos a ver en la próxima clase, estamos hablando que la 4ª categoría es una renta que grava el trabajo personal, ya sea profesionales, realizadas en relación de dependencia. O sea, son las personas humanas, las instituciones indivisas que pueden obtener ganancias de la 4ª categoría. Como son personas humanas, instituciones indivisas, para que determinemos que una ganancia está alcanzada, debe aplicarse la teoría de la fuente, periodicidad, permanencia y habilitación. Y yo les di un ejemplo, la clase pasada, de unos médicos que se habían juntado, médicos, uno era clínico, el otro traumatólogo, el otro otras especialidades, para atender a pacientes en sus consultas. Entonces los pacientes iban y ellos facturaban lo que habían prestado, el servicio prestado. Entonces, para que esa ganancia esté grabada, necesitábamos aplicar la teoría de la fuente para cada uno de esos médicos. Pero la ley aclara de que si esa actividad profesional, que son sociedades de profesionales, se complementan con una actividad comercial, ya deja de tener la figura de una renta de 4ª categoría, o mejor dicho, dejaría de aplicarse la teoría de la fuente y se debe aplicar la teoría del balance. Lo considero como un sujeto de empresa. ¿Por qué? Porque esas actividades personales, profesionales de estos médicos han sido complementadas con una actividad comercial. Eso es lo que quiere decir la última parte del 82. Es complicado cómo lo dice la ley, pero es esto lo que quiere decir. Entonces, hay situaciones que se deben analizar para ver si aplicamos teoría de la fuente o teoría del balance. Y ese es un caso excepcional que lo menciona la ley en el artículo 82. Entonces, cuando estas personas humanas o sucesiones indivisas complementen su actividad personal con una actividad comercial, entonces se aplica teoría del balance. Esto tiene mucho que ver también cuando hablamos de explotaciones unipersonales o empresas unipersonales. Ahí hay una pequeña diferencia que tiene que ver con este complemento de actividad comercial.
Cuando hablamos de una explotación unipersonal, no hay un complemento de actividad comercial. Una sociedad de profesionales, como les digo los médicos, es una explotación unipersonal. Un médico, un contador, lo que fuera, digamos que está armada su estructura, en su consultorio, en su estudio, pero una persona humana. Pero si esa persona humana complementa esa profesión que tiene con una actividad comercial, se convierte en una empresa unipersonal. Y tiene muchas implicancias que vamos a ver cuando avancemos en el curso, que ya no se toma como si fuese una persona humana, se toma como si fuese un sujeto de empresa, con las implicancias que ello tiene, por ejemplo, el ajuste por inflación. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Cómo, profe, entonces pasa a tercera categoría? Claro, ya sería tercera categoría. Por ejemplo, un farmacéutico. Disculpa. ¿Qué hace el farmacéutico? ¿Presta servicio o vende bienes? Depende, ¿no? ¿Qué haga? En principio, la profesión del farmacéutico es saber qué medicamentos, cómo se componen los medicamentos y qué medicamentos de repente es lo que el médico está pidiendo que se indique, o es el que va a preparar no sé, un brebaje de esos que ellos hacen atrás del mostrador fabricando algún medicamento. Pero si pone una farmacia, ya ahí está complementando esa actividad profesional con una actividad comercial, por lo tanto ya no se aplica teoría de la fuente, sino teoría del balance. Y por lo tanto es tercera categoría, no cuarta. ¿Se entiende ahora? Bien. Habíamos terminado la clase, que al final no la terminamos porque me quedó un poquitito ahí dando vuelta, que es el tema de las ganancias del impuesto, digamos, la determinación de la ganancia bruta o la determinación de la ganancia neta. Esto es para todas las categorías. Nosotros dijimos que ganancia se divide en 4 categorías. La primera, renta del suelo; la segunda, capitales; la tercera, renta de los sujetos de empresas, sociedades, etc. Y la cuarta, el trabajo personal. ¿Sí? Cada una de estas rentas están identificadas en la ley, en un articulado específico, pero ese articulado habla de rentas brutas. ¿Y qué quiere decir rentas brutas? Que todo eso que menciona en esos artículos de cada categoría no tienen deducción alguna. Como no tienen deducciones, son rentas brutas. Pero cuando la ley empieza a decir esta ganancia pueden deducirse estos conceptos, ya pasamos a determinar una ganancia neta. Es decir, que vamos a tener ganancias brutas de cada una de las categorías y vamos a tener ganancias netas de cada una de las categorías. En la filmina que les proporcioné la clase pasada está el articulado donde están las ganancias brutas, la identificación de las ganancias brutas, que la vamos a ir repasando renta por renta ahora, y las deducciones que a cada categoría se le puede aplicar para obtener la ganancia neta de cada una de esas categorías. Al final, ustedes imagínense, una persona humana con sucesión indivisa puede tener ganancia de las 4 categorías. Porque tiene un inmueble que alquila, porque está colocando capitales de las cuales obtiene una renta, porque forma parte de una empresa unipersonal, porque trabaja en relación de dependencia. Tiene las 4 categorías de la persona humana. En cambio, un sujeto de empresa no puede tener otras categorías, aunque por sus características puedan incluirse en categorías distintas, pero la tercera categoría es residual, o sea que va a acaparar todas las ganancias de las otras categorías. Por ejemplo, una empresa, una sociedad que tiene un inmueble y alquila, por la naturaleza de la renta decimos de que es una renta de primera categoría. Pero como el sujeto es una empresa, no es primera categoría, es tercera, pero por la condición subjetiva. ¿Se entiende? Por eso decimos que la tercera categoría es una ganancia residual. Acapara el resto de las categorías porque el sujeto que las obtiene es un sujeto empresa. Y terminamos diciendo en la clase pasada los distintos criterios de imputación que había en ganancias que deberían aplicar tanto para los ingresos como para los gastos. No se olviden, ganancia es una diferencia entre ingresos grabados y gastos deducibles. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque los gastos que no están destinados a obtener ganancias grabadas no se pueden deducir.
Ese es el principio de correlación que hay entre el gasto y la renta. Entonces, siempre vamos a decir que es un ingreso grabado y deducciones o gastos deducibles. De estos gastos pueden haber gastos admitidos, que según la ley establece, o gastos no admitidos, que son los no deducibles. Que es un dato importante para cuando lleguemos al final del impuesto a las ganancias, estos gastos no deducibles, ¿para qué sirven? Entonces, cada uno de estos ingresos grabados y cada uno de estos gastos deducibles se imputan al periodo fiscal en función de un criterio de imputación de acuerdo a la categoría en la cual se corresponde. Primera categoría, se aplica el criterio de devengado. No hace falta que esté cobrado. Con el solo hecho que esté facturado, ustedes imagínense, entre los documentos comerciales que conocemos tenemos la factura. ¿Qué me representa la factura? Algún servicio o alguna venta que hice, pero no me representa que lo he cobrado. Para identificar la cobranza de eso, ¿qué documento comercial necesito? Un recibo. Que se identifica con esa factura. Y recién ahí puedo decir, esa factura, que es lo devengado, está cobrado por este recibo. Entonces, pero para la primera categoría no me interesa el percibido. Es lo devengado. Cobré o no cobré, es renta bruta. Lo mismo para el gasto. Si yo efectué el gasto, o sea, compré algo que lo estoy imputando como un gasto deducible, que me lo facturaron, pero no lo pagué todavía, no importa. Ese gasto es deducible. Porque aplico criterio de lo devengado. Cuando aplico criterio de lo percibido es todo lo contrario. Solamente puedo declarar una renta bruta si ha sido percibida. Y un gasto deducible cuando ha sido pagado efectivamente. Entonces, primera y tercera, devengado. Segunda y cuarta, percibido. Pero la tercera además tiene una más. El devengado exigible. ¿Y qué era el devengado exigible? Era un criterio que cuando realizaba la venta de mercaderías mayor a 10 meses, podía reconocer lo que era exigible a la fecha, digamos, independientemente. A la fecha de cierre. A la fecha de cierre, independientemente de que no se haya perfeccionado. Sí. No solamente con mercaderías, eso también me faltó decir la última clase, no solamente mercaderías, sino también otros bienes, que hay ciertos condicionamientos. Cuando hablamos de mercadería, decimos que cuando la venta a plazo es mayor a 10 meses, solamente puede imputarse al periodo fiscal que estoy liquidando lo que se haya exigido de esas cuotas. Por ejemplo, si yo he vendido algo, una mercadería, en junio, a 10 meses, al 31 de diciembre de ese año solamente podría devengar 6 cuotas. Porque al 31 de diciembre se vencieron o fueron exigibles 6 cuotas. Las restantes 4 están siendo exigibles en el próximo ejercicio fiscal, por lo tanto la ley me permite no imputarlas, no declararlas como una ganancia grabada. La estoy difiriendo para el mes siguiente. Pero de ahí la ley me dice, pero si vas a aplicar este método, lo tenés que avisar. Hay que avisarle a la FIP esto. Tenés que avisar. Y lo tenés que mantener por 5 años. Ahora, transcurridos esos 5 años, supongamos, y todavía me quedan cuotas todavía sin ser exigibles aún, bueno, como se venció ya el periodo de 5 años, tengo que declarar todas las cuotas que no son exigibles aún en ese periodo fiscal que ya se venció el periodo de 5 años. Es decir, en el 6º año. ¿Se entiende esto? Bien. Ahora vamos a entrar a detallar cada una de las categorías. Hoy vamos a ver rentas de primera y segunda categoría. Bien. Esto está en el artículo 44 a 47 de la ley. Si podemos pasar ahí está. 44 a 47 de la ley, 89 y 107 de la ley, y 107 a 114 del decreto de la ley. ¿Cuáles son las rentas comprendidas? Y ahí dice, la locación de inmuebles urbanos y rurales.
Estamos hablando de locaciones o arrendamientos. Generalmente en el arrendamiento se habla de inmuebles rurales, porque se supone que está aplicado a producción primaria. Pero acá, ¿qué puede ser? La ley dice la locación en dinero o en especie de inmuebles urbanos rurales. Con los inmuebles urbanos no tenemos problemas, porque siempre me pagan en efectivo. Pero puede haber situaciones en donde no se parte el alquiler en dinero, sino que se parte en especie, que generalmente sucede con los inmuebles rurales, no con los urbanos. Por ejemplo, yo tengo un campo en donde lo arriendo para que cultiven soja, o maíz, o trigo, lo que fuera. Y el alquiler o el arriendo de ese inmueble me lo pagan en especie. Es decir, ¿cómo me lo van a pagar? Con lo que produzca la tierra. Soja, trigo, lo que fuera. Pero ¿qué va a pasar acá? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo tengo que evaluar esa renta? Porque me está diciendo, esto es una renta de primera categoría, es una renta bruta de primera categoría, lo cobrado por alquileres en especie o en efectivo de inmuebles urbanos o rurales. Criterio de los devengados. No necesito haber cobrado, ya con el solo hecho de que esté devengado es suficiente. Pero me dice, este inmueble lo vamos a pagar con la producción. Y digamos, entonces, por mes me pagan, no sé, cierta cantidad de toneladas de soja. ¿Cómo declaro, cómo evalúo esa ganancia de primera categoría? La ley me dice que la tengo que evaluar al precio que lo venda. Si yo vendí esas toneladas durante el periodo fiscal que cobré en especie, lo tengo que evaluar al precio de la venta. Pero ¿qué pasa si al cierre yo tengo existencia de mercaderías todavía? O sea, no vendí todo, o no vendí nada. Solo vendí una parte. Si vendí una parte, esa parte tiene que estar declarada al precio de venta que haya realizado al cierre del ejercicio. Ahora, si me queda en existencia stock de soja, ¿cómo evalúo eso? Y la ley me dice, bueno, si te quedan mercaderías en existencia, o sea, te quedan estos bienes en existencia hasta el 1 de diciembre, lo vas a tener que evaluar a precio de plaza o precio de mercado. Entonces me tendré que ir a fijar al mercado de cereales a cuánto está la tonelada de soja y evaluar mi existencia de soja el 1 de diciembre en función de ese valor. Bien, eso dice la ley y así lo tengo que hacer. Lo que pasa si pasado, supongamos en el mes de enero del año siguiente, que ya es otro periodo fiscal, vendo a un precio que no es igual al precio de plaza el 31 de diciembre del año que estaba alquilando. Puede ser mayor o puede ser menor. Voy a tener una diferencia que puede ser positiva o negativa respecto de aquel precio. ¿Me siguen? ¿Qué pasa si esa diferencia es positiva? Es decir, que el precio de venta en enero del año siguiente es mayor que el precio declarado el 31 de diciembre del año que estaba alquilando. ¿Pero qué es? ¿Una ganancia o una pérdida? Es una ganancia. Entonces la ley me dice, si tenés una ganancia, la tenés que declarar en el periodo fiscal en el cual se realizó la venta. Y se generó esa diferencia. Y si es al revés, es decir, que el precio de venta es menor que el precio de plaza el 31 de diciembre, es una pérdida, que también la tendré que declarar como tal en el periodo fiscal en el cual se produzca esa diferencia. ¿Se entiende esto? Después me dice la contraprestación por la constitución a favor de terceros de derechos reales. ¿Qué son los derechos reales de propiedad? ¿Saben ustedes lo que es? Pueden haber visto el derecho. ¿No? El derecho común. ¿Qué eran los derechos reales? Son derechos que se adquieren sobre una propiedad. Por ejemplo, usufructo, uso, habitación, anticresis, dice la ley. ¿No? Entonces, cualquier contraprestación que se reciba como consecuencia de esta constitución a favor de terceros de estos derechos es una renta bruta de la primera categoría. ¿Qué, por ejemplo? Un usufructo. ¿Qué era un usufructo? Es el derecho de usar, gozar.
de usar y gozar una propiedad cuyo propietario es otra persona. Yo solamente tengo el derecho a usar y gozar. Pero esa otra persona que me dio el derecho de usar percibió algo por ese derecho, por esa transferencia del derecho. Esa otra persona, que sería el nudo propietario en todo caso, es el que tiene que declarar una renta de fruta de primera categoría como consecuencia de esa contraprestación que estaba recibiendo. Si es que ese usufructo es a título oneroso, ¿no? Ahora, que el uso o derecho a uso es de usar la propiedad o casa, habitación, estoy viviendo sobre ese y no pago nada. Si es que pago algo por el uso de esa casa, habitación o de esa propiedad, eso que estoy pagando para el que recibe la plata es una renta fruta de la primera categoría. ¿Y la anticresis? ¿Qué era la anticresis? ¿Se acuerdan? Era el derecho que le daba a consumidor a la acreedor. ¿Derecho de qué? De posesión de tu. En realidad acá hay dos personas, un deudor y un acreedor. El dueño de la propiedad es el deudor. Y para poder cancelar su deuda respecto de su acreedor, le dice, bueno, usa la propiedad y goza de los frutos de esa propiedad y me voy cancelando la deuda que tengo con vos. Es el anticresis. Eso también es una renta bruta de la primera categoría. Luego tenemos las mejoras introducidas por el locatario y no indemnizadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las mejoras? ¿Qué podemos decir de mejoras? ¿O qué debemos entender por mejoras? Ampliación. Aumenta el valor de la propiedad. Ahora, ¿cualquier inversión que se haga va a aumentar el valor de la propiedad? No. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces ahí estaríamos hablando de qué? De gasto, de mantenimiento de la propiedad. Es el hecho de que yo vaya a pintar una casa que alquilo, o que el inquilino, digamos, mejor, el inquilino pinta la casa donde él está viviendo y que se la alquilo yo, no se la puede tomar como mejora. Es un gasto. ¿Cuándo será mejora? Cuando haga una inversión el inquilino que implique un mayor valor de la propiedad. Pero ¿cuál mayor valor? ¿Cuál es ese límite para que yo pueda discernir entre una mejora y un gasto? Un 20% de valor residual. Eso es lo que dice la doctrina y lo que por ahí pudo haber dicho la jurisprudencia, de que esa inversión le incrementa un valor a la propiedad en más de un 20% del valor residual. ¿Y qué era el valor residual? ¿La diferencia de qué? Entonces debería incrementar por lo menos un 20% de ese valor residual para que podamos entender que es mejor. Pero la ley dice no indemnizadas al inquilino, o al arrendatario o al locatario. Es decir, el inquilino hizo la mejora y yo no se la reconocí, no se la pagué. Porque generalmente los contratos de alquiler dicen eso. Si el inquilino hace una mejora, no se la reconocemos, y que cuando se vaya, que se lleve la mejora, que se lleve lo que ha hecho. Pero si hizo dos habitaciones, una pileta de natación y todo lo demás, ¿cómo hacemos? No se puede. Entonces, puede suceder de que el propietario dice, no le voy a reconocer nada, si quiere hacer la pileta que la haga, pero yo no se la pago. Entonces la ley dice, bueno, si no le reconoces eso, vos tenés que declarar como ganancia bruta de primera categoría lo que no le estás reconociendo por ese mayor valor que le está agregando a la propiedad. Pero eso es una autorización. Lo mismo, es una mejora. Acá la situación es reconocer una mejora, no un gasto. Y que no sea indemnizable por el propietario. ¿Qué pasa si lo indemniza? ¿Cómo lo indemniza? ¿Cómo? Y ya eso entre ellos se arreglan. Pero lo más común es que paguen menos alquiler en la proporción correspondiente a la mejora introducida. ¿Qué es lo que en realidad pasa?
Si a mí el inquilino me está haciendo una mejora, realmente me está incrementando el valor de mi propiedad, y bueno, yo se lo voy a reconocer, pero que me pague menos el alquiler, no es que yo le voy a dar plata, es más directo, y ahí le va a convenir también porque lo paga menos el alquiler. Esa es la forma en que se indemniza. Pero si eso es así, eso no es renta de primera categoría, eso no se debe declarar como una renta bruta de primera, porque se la estoy indemnizando. ¿Cuándo es renta bruta? Cuando no indemnizo. ¿Se entiende? ¿Puede entender? Profe, ¿y ahí el valor de la renta sería en base al alquiler original o en base al alquiler disminuido? No, en base al valor de la mejora. Vos tenés, además de saber si es mejora o no, tenés que determinar cuál es el valor de la mejora. ¿Y cuál va a ser el valor de la mejora y las inversiones realizadas para hacer la mejora? ¿Qué sé yo? A lo mejor el inquilino tomó un préstamo, obtiene las facturas de todo lo que compró para poder realizar la inversión. Entonces, lo que es renta de primera categoría es la mejora no indemnizada por el propietario. Esa es la que es renta de primera categoría. Porque las que son indemnizables, no. Las que se indemnizan no son rentas. Impuestos que hayan tomado a su cargo el inquilino. Acá hay un doble aspecto en esto. Recuerden ustedes de que no hace mucho hubo varias modificaciones en la ley de alquileres. La vieja ley de alquileres no decía nada respecto de las contribuciones territoriales que se hacía cargo del inquilino y que era normal, que era común. Entonces yo podría estar alquilando mi propiedad y le digo al inquilino, bueno, porque vos estás alquilando, pagá el impuesto inmobiliario y un impuesto territorial. Y él se hace cargo, yo no. Yo como propietario no pago nada, pero cuando cambia la ley de alquiler le dice, no, pará, el inquilino no tiene por qué hacerse cargo del impuesto inmobiliario, ni ningún impuesto territorial que caiga sobre la propiedad. Eso decía la ley de alquileres después de la primera modificación. Eso continúa todavía. En la actual ley de alquileres, el inquilino no se tiene que hacer cargo de eso. Pero antes lo podía hacer y se pasaba eso en el contrato de alquiler, que el inquilino pague el impuesto inmobiliario. En ese caso, estos impuestos, como dice ahí, impuestos que haya tomado a su cargo el inquilino, el propietario tiene que declararlo como una renta bruta de primera categoría, el valor de ese impuesto que paga el inquilino y que él no lo está haciendo. ¿Se entiende hasta acá? Pero a la misma vez es un gasto necesario para mantener y conservar la fuente generadora de ingresos. Por lo tanto es un gasto deducible, aunque no lo haya pagado. Entonces el propietario, ¿qué va a hacer? Va a declarar una ganancia gravada por el impuesto que paga el inquilino y a la misma vez lo va a deducir para obtener la ganancia neta de esa primera categoría. Se compensaría, digamos, entonces. Pero lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque cuando determine la renta bruta de primera categoría, tengo que considerarlo correctamente porque hay situaciones que tengo que considerar basándome en la renta bruta determinada. Ya vamos a ver eso. Después me dice el valor locativo de los inmuebles destinados a recreo, veraneo o cedidos gratuitamente. Esto también es una renta bruta de la primera categoría, de un inmueble que yo tengo y que se lo cedo, por ejemplo, a mi hijo para que viva. El inmueble es mío y se lo estoy cediendo gratuitamente a mi hijo para que viva. Entonces, la ley dice, bueno, pero eso es una renta de primera categoría, una renta bruta de primera categoría, y es el valor locativo. ¿Y qué quiere decir eso? Es el valor del alquiler que hubieras cobrado de no cederlo gratuitamente. ¿Y cómo hago eso? Y bueno, me fijo en la zona en que alquilé o que cedí el inmueble, cuánto vale una propiedad de similares características en la zona que estoy cediendo gratuitamente ese inmueble, y ese va a ser el valor locativo.
y lo tendré que declarar como una renta bruta de primera categoría. También puede suceder de que yo tenga una propiedad en Yala, que solamente voy de veraneo. O sea, voy en diciembre y me vuelvo en marzo. Después el resto del año no voy. Es un inmueble destinado a recreo veraneo y es mío. Bueno, pero como lo tengo destinado a recreo y veraneo, el valor locativo de ese inmueble es renta bruta de primera categoría. ¿Y cómo tengo su valor? De la misma manera. Me fijo cuánto alquiler se paga por una casa de similares características en Yala. Y ese va a ser el valor de renta bruta de primera categoría para ese sujeto. Lo mismo cuando el inmueble haya sido cedido a un precio no determinado, dice la ley. Cuando no se pueda determinar cuánto es lo que está percibiendo el dueño de la propiedad por un alquiler cedido. Claro, es una renta. Por eso la doctrina habla de que estas son rentas psíquicas. Sí, no sé tanto como ficta, digamos, porque el alquiler real es una renta. Entonces dice, es psíquica. ¿Por qué? Porque no se ve en realidad que la renta o deba, concluirse como una renta grabada de la primera categoría que tenga que analizarse la propiedad del inmueble. Más que la propiedad del inmueble, también tenemos usufructos. Que el que de repente se está beneficiando con un uso, está pagando algo que no deja de ser mío. Entonces por eso dice que es psíquico. Como el valor locativo también es psíquico. Es presunto. ¿Sí? Y después dice la sublocación realizada por los inquilinos. Fíjense que no solamente se queda la ley con el alquiler del dueño de la propiedad, sino que también puede suceder que el inquilino subalquile. Y a veces eso sucede en locales comerciales. Yo alquilo esto, que hay un dueño, que le pago al dueño de alquiler de este salón, pero cuando yo vengo lo divido en cuadrante y pongo una feria. Si cada uno de los que viene a la feria me paga a mí, no le paga al dueño de este salón. Entonces yo, que soy el inquilino, estoy subalquilando. ¿Quién tendrá que declarar la renta? ¿El dueño o el inquilino? No, o sea, los dos. El propietario por lo que cobra del inquilino y el inquilino por lo que cobra en la sublocación. ¿Y qué pasa cuando no les pagan? El inquilino no paga. Está ahí hace un montón de tiempo y no le pagan. Como yo me dije, incobrable. Criterio de los devengados, no me paga el inquilino. Tengo que seguir declarando una ganancia bruta, aun cuando el inquilino se borró hace años y no me paga, y está ahí, no se va. Eso es común. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? La ley le da una solución a esto. Porque no es lógico de que el propietario tenga que declarar una renta bruta si el inquilino no paga. Entonces dice la ley que para poder declarar incobrable un alquiler o un arriendo, es importante que tengamos dos sentencias judiciales. Sí o sí, las dos sentencias judiciales las tengo que tener. ¿Cuáles son? La de cobro de pesos y la de desalojo. Si no tengo esas sentencias, yo no puedo no declarar un alquiler que no puedo. O sea que para que ser considerado incobrable tengo que tener las dos sentencias, por cobro de pesos y desalojo. Recién ahí puedo declarar como incobrable un inmueble y dejo de declarar como renta. Ahora, ¿qué pasa si después del juicio del cobro de pesos logro cobrar? Y bueno, en el periodo fiscal en el cual eso suceda, tendré que declarar la ganancia correspondiente como renta bruta de la primera categoría.
¿Se entiende eso? Profe, ¿cómo dijo? Que no puedo declararlo sin las dos sentencias, ¿no? Luego... Vos tenés que declarar la ganancia bruta por el criterio de vengado, cobré o no cobré. La única manera que no declares es teniendo las dos sentencias. ¿Sí? Ahí recién, antes no. Pasemos un hito más. En el artículo 44 también se nombra el impuesto abonado por los inquilinos o arrendatarios por el uso de muebles y otros accesorios y servicios que se utilicen por tal. Lo que pasa es que ahí está incluyendo, por ejemplo, vos podés alquilar un inmueble amueblado. Tiene televisor, tiene camas, tiene sillones, tiene todo. En principio, el alquiler de bienes muebles es renta de segunda categoría. Pero cuando se alquila junto con un inmueble, es primera categoría. Si yo alquilaría una camioneta, por ejemplo, o alquilo rodados, eso se ve mucho cuando uno va al aeropuerto y están las ventanillas de esta gente que alquila combi, alquila auto, alquila... Bueno, el alquiler de ese bien mueble es renta de segunda. El alquiler de una mesa es segunda categoría. Pero si esta mesa la alquilo junto con el inmueble, porque estoy alquilando un departamento amoblado, es renta de primera. ¿Sí? Bien, esto es renta bruta de primera categoría. Y yo quiero determinar la ganancia neta de la primera categoría. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que analizar las deducciones. ¿Qué deducciones? Las deducciones que me admite la ley. No solamente las que admite la ley, sino que además esas deducciones tienen que estar afectadas a la obtención de esa renta de primera categoría. Si yo tuve que hacer una reparación del departamento que alquilo, o sea, termina el contrato de alquiler, se va y tengo que hacer el mantenimiento necesario para volverlo a alquilar. ¿Y qué hice? No solamente que pinté, sino que además le cambié las cañerías, de agua, cambié las cañerías de gas, etc. Hice todo un mantenimiento para que no pase algún accidente. Como ha pasado, no sé si han visto ustedes en Córdoba, han habido muchos incendios, inclusive de chicos pequeños que han muerto, por falta de mantenimiento de esos edificios. Entonces, para que eso no suceda, hay que hacerle un mantenimiento. Ese mantenimiento que haga es un gasto admitido, pero la pregunta es deducible o no es deducible ese gasto? Entonces, lo que me tengo que preguntar es, ¿ese gasto está afectado a la obtención de ganancia grabada? Sí, porque si yo no hago eso, no podría alquilarlo. ¿Sí? Entonces, todos esos gastos que sirven para mantener y conservar la fuente generadora de iglesia, se dice la ley, es un gasto deducible y lo puedo hacer. Ahora, después tengo otras deducciones que son figurativas, como por ejemplo las amortizaciones. ¿Por qué digo figurativas? Porque no son salidas de dinero. Si bien la amortización no es otra cosa que el prorrateo que se hace del valor de adquisición en los años de vida útil asignada del bien, porque contablemente, ¿qué es la amortización? Es la pérdida de valor con el transcurso del tiempo. Por eso decimos que es un bien de uso. Si decimos que es bien de uso, decimos que es un bien amortizable. ¿Sí? Ahora, la amortización impositiva puede variar de la amortización total. ¿Por qué? Porque la ley impositiva solo admite la amortización basada en la línea recta. Es decir, el valor de adquisición dividido la cantidad de años de vida útil asignada al bien. Y para los inmuebles, la ley dice, le damos 50 años, es decir, el 2% anual. Esa es la cuota de amortización que tiene un inmueble. Muy bien, puedo deducir un gasto, porque en realidad no es un gasto, porque no es salida de dinero,
pero la ley me permite deducir la amortización. ¿Y cómo tendré que hacer? Y bueno, el valor de adquisición lo dividimos en la cantidad de años de vida útil y esa es la cuota de amortización anual que tiene el bien y lo podré deducir. Pero me hace una aclaración la ley. ¿Qué aclaración me hace eso? Cuando se traten de inmuebles, vamos a partir los tiempos, lo vamos a separar. Si estamos hablando de incorporación al patrimonio, ese inmueble pudo haber sido adquirido en distintos momentos del año, del periodo fiscal que estamos analizando. Y vamos a dividir o vamos a separar el año fiscal en trimestres. ¿Cuántos trimestres al año tengo? 4. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces me dice, yo voy a amortizar ese inmueble desde el inicio de incorporación al patrimonio del inmueble. Si yo al inmueble lo compré mayo, ¿a partir de qué mes tendré que amortizar? Del inicio del trimestre de incorporación, dice la ley. Si compré en mayo, ¿cuántos trimestres voy a amortizar? 3. Bueno, pero me dice, la cuota de amortización anual es del 2%. ¿Qué tengo que hacer? Transformar la cuota de amortización, el porcentaje de amortización en trimestre. 2 dividido 4 me da 0,5. ¿Sí? Ahora caes. 0,5 trimestral. Entonces, este inmueble que lo compré en mayo, voy a amortizarlo 3 trimestres en este periodo que se está incorporando recién. Si el valor del inmueble es 1 millón de pesos, ¿cuánto será la amortización de este año? ¿Sí? Es el millón de pesos por la tasa del 0,5 por la cantidad de trimestres, que son 3. Eso me va a dar la amortización para este año. Y el año que viene lo sigo teniendo al inmueble. ¿Cuánto será la amortización del año que viene? ¿Ya tengo este problema? No lo tengo. Esto es solamente en el año de incorporación. Porque en el segundo año, si el inmueble lo tengo, va a ser del 2%. ¿Bien? Salvo que se trate del año en que ya no lo tengo, o lo haya vendido, o ya no lo deje de usar. Y en ese caso la ley habla de que es hasta el trimestre que se desafecte o se venda, se dé de baja. Hasta ahí voy a amortizar. Hasta el trimestre anterior. Porque este es al inicio del trimestre de incorporación y este hasta el trimestre anterior al de la baja. Entonces voy a tener este problema de tiempos en el año de incorporación y en el año de baja. En el medio no voy a tener problema, siempre va a ser el 2%. ¿Sí? Pero esto es para los inmuebles. Para el resto de los bienes no tengo este problema. Y ahí vamos a utilizar un criterio que les doy yo ahora para que nos pongamos de acuerdo, porque si no vamos a resolver lo práctico de distintas maneras todo. Para el resto de los bienes muebles amortizables, se amortiza el año de alta completo y no se amortiza el año de baja completo. ¿Sí? Esto no lo dice la ley. Nos ponemos de acuerdo nosotros. El de baja no se amortiza, pero el de alta sí. No importa en qué fecha del año haya comprado. Compré en diciembre, amortizo el año completo. Vendí en diciembre, no amortizo ese año. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con las amortizaciones de inmuebles referidas a las mejoras? A ver, cuando nosotros hablamos las mejoras introducidas por el inquilino y no indemnizadas por el propietario de una renta de primera categoría, una renta bruta de primera categoría. Pero ¿cómo evalúo? Está bien, yo le dije, son las inversiones que realizó. Muy bien, pero no son todas las inversiones en el momento en que se realizan las inversiones. Se declara la renta desde el momento en que se habilita la mejora. ¿Por qué dice que se habilita la mejora? Porque pueden haber, hay autoridades de contralor que establecen la habilitación de esa obra que se ha realizado. En este caso será la municipalidad. Yo estoy
incorporando una importante, un mejora importante en una propiedad que tendrá que estar habilitada, ver planos que hacer, la aprobación de esos planos, etc. Desde el momento en que me habilitan esa mejora, para habilitarla debería estar ya construida. A partir de ese momento voy a declarar la renta. La renta bruta. ¿Sí? Y la voy a declarar desde esa habilitación de la mejora, ¿hasta cuándo? Hasta la expiración del contrato de alquiler. O sea, todo el tiempo que demore el contrato de alquiler, yo voy a prorratear la renta bruta desde el momento de la habilitación de la mejora hasta la fecha en que se termine el contrato de alquiler. Ese es el prorrateo que voy a hacer de la mejora introducida por el inquilino y que no está siendo indemnizada por el propietario. O sea, no es que haga toda la inversión en un solo periodo. No, la ley me dice eso. Está bien, vamos a obtener el valor de las inversiones que ha hecho, pero la vamos a ir declarando desde la habilitación de la mejora hasta la culminación del contrato de alquiler. Si el contrato de alquiler es de 2 años, bueno, en esos 2 años yo tendré que ir prorrateando el alquiler en función del tiempo que tenga, desde la habilitación de la mejora hasta el cierre del primer ejercicio. Después el otro ejercicio será los 12 meses y lo que me resta en el tercer ejercicio. Si son 3 años. ¿Se entiende esto? Ahora, pero eso también se amortiza porque es un bien inmueble, por más que sea una mejora. Y también se va a amortizar al 2% anual. Y también tengo que considerar los trimestres en que esa mejora ha sido introducida, al igual que los inmuebles. Entonces tendré que ver cuándo es la habilitación de la mejora y voy a amortizar desde el inicio del trimestre de incorporación de la mejora hasta el cierre de ese ejercicio y después amortizar el 2% de la mejora para el resto del año. Pero está bien desde la habilitación de la mejora, ¿hasta cuándo? Hasta que termina la vida útil del bien. Y la renta era hasta la expiración del contrato de alquiler. La amortización es, porque es lógico que sea así, porque hay un incremento de la vida útil del bien. Entonces, cuando hablamos de amortizaciones, no solamente hablamos de la amortización del inmueble que me genera la renta, sino también hablamos de la amortización de las mejoras que introduce el inquilino y que no ha sido indemnizada por el propietario. Porque si hubiera sido indemnizada, ¿cómo? ¿Y la amortización? Muchas cosas de lo que vemos en el impuesto tienen que ver con el razonamiento, que más allá de lo que diga el ley. La ley te da el lineamiento, nosotros tenemos que ir razonando. ¿Cómo hago en este caso? Si la mejora ha sido indemnizada por el propietario y eso implica mejora, es decir, un incremento por lo menos del 20% del valor residual, en mi patrimonio, ¿dónde va a tocar? No, en mi patrimonio. En el valor del inmueble. O sea que mi inmueble sufre un mayor valor. Entonces la amortización también tiene que amortizarse eso, aunque yo lo haya indemnizado. Porque yo indemnicé, no es renta. Pero sí es una inversión que estoy haciendo, porque incrementa el valor del patrimonio mío. Por lo tanto, la amortización se calcula sobre la inversión inicial más todas las mejoras que yo he tenido en el inmueble. Entonces se amortiza también. Pero la amortización es esa, digamos, desde la habilitación de la mejora hasta la extensión de la vida útil del bien. ¿Se entendió esto? Luego tengo lo que se llaman los impuestos y tasas que gravan el inmueble. Eso es un poco, ya nos adelantamos hace un momento. Si yo tengo que declarar como ganancia el impuesto inmobiliario que paga el inquilino, también puedo deducir el impuesto inmobiliario porque es un gasto necesario para mantener y conservar la fuente generadora de ingresos. O sea, suma y resta. Hagan eso siempre, no se anula toda la computo, no, ¿por qué? Porque para calcular más la renta bruta y sobre la renta bruta después vamos a ver una reducción especial que se calcula sobre esa renta bruta. Si ustedes no consideran eso como renta bruta, vamos a calcular más la reducción especial, que ya la vamos a ver.
Entonces, suma como renta bruta y resta como deducción, como gasto deducible. Los intereses hipotecarios. Bueno, acá es relativamente nuevo, pero es cuando uno asume un préstamo hipotecario para la adquisición del inmueble que le genera renta. Entonces la ley del impuesto a las ganancias me permite deducir en concepto de intereses hipotecarios lo que yo esté pagando en el periodo fiscal, pero que tiene límite. Ya vamos a ver. Pero son deducciones que podríamos decir deducciones generales aplicables a la primera categoría. Aunque las amortizaciones son para todas las categorías. Porque si yo tengo una renta de segunda categoría, por ejemplo el alquiler de una camioneta, yo puedo deducir la amortización de la camioneta, porque es un gasto necesario para mantener y conservar la cuenta. Si tengo una camioneta a nombre de una empresa, es un bien de uso, es un bien amortizable, puedo amortizarlo. En cuarta categoría tengo computadoras, tengo muebles afectados en mi estudio contable. Eso también es deducible la amortización. Es decir, la amortización es una deducción general para todas las categorías. Sin embargo, fíjense, los impuestos y tasas que graban al inmueble, acá dice al inmueble, pero si yo tengo un inmueble o tengo mi oficina en donde ejerzo mi profesión y el inmueble es de mi propiedad y estoy obteniendo renta de la cuarta categoría, ese inmueble está afectado a la obtención de una renta de la cuarta categoría, por lo tanto es deducible la amortización de ese inmueble. ¿Sí? O sea que son deducciones generales para todas las categorías, no solamente para la primera. Y el tema de los impuestos y tasas también. Estoy pagando el impuesto inmobiliario de la oficina que utilizo para ejercer la profesión. Estoy pagando el impuesto automotor de la camioneta que alquilo para obtener ganancias de segunda categoría. Y la deducción especial de primera categoría, artículo 89 de la ley, son los gastos de mantenimiento. Acá no hablamos de mejora, acá hablamos de gastos de mantenimiento. ¿Cuáles son? Yo les decía, la pintura, arreglo las cañerías de luz, arreglo las cañerías de agua, arreglo las cañerías de gas, para poder alquilar nuevamente el inmueble. Esos son gastos que no me incrementan el valor de la propiedad, por más que el gasto sea importante. No hacen que incremente el valor de la propiedad, porque son de mantenimiento. Y en ese caso, la ley me dice, yo puedo optar respecto de esta deducción de los gastos de mantenimiento. Yo puedo optar por deducir los gastos en base a comprobantes reales o gastos presuntos. Y gastos presuntos, ¿qué quiere decir? Que es una estimación que yo opto, porque la ley me permite optar entre deducir los gastos que realmente efectivamente a base de comprobantes, o bien digo, le aplico el 5% a la renta bruta de la primera categoría y ese va a ser mi gasto presunto que puedo deducir. Pero eso también lo tengo que informar. Y también va a haber un periodo de tiempo por los cuales voy a usarlo, que son 5 años. Entonces, esa es una opción. Gastos a base de comprobante, gastos reales a base de comprobante, o gastos presuntos. Ese gasto presunto es el 5% de la renta bruta. Por eso les decía de que es importante que ustedes sumen el impuesto pagado por el inquilino, el impuesto inmobiliario pagado por el inquilino, porque si yo lo considero, porque suma y resta, el 5% calculado sobre la renta bruta va a ser un número distinto y me estoy perjudicando a mí mismo, porque si yo saco ese impuesto de la renta bruta, el 5% va a ser menor. Y no es evadir. Estoy haciendo uso de la opción. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en la última unidad del curso, que se llama planificación fiscal. Y esto es planificación fiscal. La ley me está permitiendo reducir la carga tributaria, eligiendo entre gastos reales o gastos presuntos.
yo tendré que ver cuál es el que me conviene. Si yo estoy viendo de que el inmueble está hecho pedazos y tengo que hacer mucha inversión en gastos, y capaz que me convenga ir a los gastos reales. Ahora, pero si el inmueble es una pinturita, que yo sé que por 5 años no voy a tener que hacer nada, yo no voy a tener un gasto presunto. Entonces así estoy planificando fiscalmente para disminuir la carga tributaria del contribuyente. El contribuyente no sabe, eso lo tiene nosotros para que lo digamos. Y esta es una de las cosas que vamos a hacer hincapié en este curso, que ya lo veníamos diciendo, pero ahora más todavía. No sé si alguno hace algo de impuestos en la vida real. Alguno debe hacer. Pero la AFI, ARCA, está cambiando todo esto. Y está haciendo proformas, digamos, en realidad. Como lo hace con el tema de sueldos, como lo hace con el tema de IVA. Ahora salió el IVA simple, donde ya me liquidan ellos el impuesto. Yo no lo tengo que hacer. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Acepto o no acepto? Entonces ya el contador liquidador de impuestos desaparece. Ya no hay más liquidadores de impuestos. O no debería haber más. Se le acabó el trabajo a los contadores para eso. Entonces, ¿en qué nos tenemos que transformar? En asesores impositivos. Pero para poder asesorar impositivamente tengo que saber qué dice la ley de cada impuesto. Si no, no podría decir estas cosas. No, mira, a vos te conviene ir por el gasto presunto en lugar del gasto real, o al revés. Entonces, la visión que tenemos que tener los contadores en este sentido es esa. No seamos más liquidadores de impuestos. Los tenés que saber, los tenés que saber. Tenés que saber cómo se liquida. Porque el ARCA va a venir y te va a proponer, este es el impuesto que tenés que pagar, pero vos tenés que saber si eso está bien o está mal, o le falta algo o no le falta. Tenés que saber. Pero ya no vas a liquidar más. ¿Sí? ARCA sabe todo de nosotros, de todo y cada uno que esté inscrito. De lo que no están inscritos, no saben mucho. Entonces es fácil cazar en el zoológico, ¿no? Bueno. ¿Está claro hasta acá? Entonces, pasemos una segunda más. Profe, una pregunta. En el artículo ahí en las deducciones generales solamente toman las que son exclusivas de la categoría, ¿no? O sea, todo el resto lo vamos a analizar posterior. Claro. Por eso, por ahí la ley es medio compleja en ese sentido. Porque primero te dice deducciones generales para la primera categoría, deducciones generales para todas las categorías, deducciones especiales para todas las categorías, deducciones especiales para la primera. Te confunden los títulos de la ley. Nosotros lo que vamos a hacer es, en principio, fíjense acá, impuestos y tasas que graban el inmueble. También te podría haber dicho el inmueble que genera ganancia en otra categoría. La oficina, un rodado, ¿sí? Cuando digo amortización de edificios y mejoras, también no es exclusivo de la primera categoría, es de todas, pero se les llama generales, porque no son específicas de esa categoría. El gasto presunto o real es una deducción especial exclusivamente de la primera categoría. Y cada una de las categorías tiene su deducción especial. ¿Vamos? Entonces, a modo de repaso, ¿cuáles son las ganancias brutas que me indica la ley? Y acá las tiene. Alquileres devengados en dinero o en especie. Alquileres o arrendamientos. Valor locativo de inmuebles para recreo veraneo o cedido gratuitamente. O a un precio indeterminado. La contraprestación recibida por constitución a favor de terceros de derechos reales. Uso, habitación, usufructo, anticrédito. Contribución inmobiliaria que el locatario abone, el impuesto inmobiliario que abone el inquilino. El importe abonado por el locatario por el uso de muebles, que es el alquiler del inmueble del departamento amoblado. Mejoras introducidas por el locatario sin obligación de indemnizar por parte del propietario. Esas son rentas brutas de la primera categoría.
Para obtener la ganancia neta de la primera categoría tengo que deducirle ciertos conceptos. Entre ellos tengo deducciones generales y deducciones especiales. Y tengo la ganancia neta de la primera categoría. ¿Ya? ¿Se entiende? En la clase práctica ustedes van a tener casos concretos sobre esta renta. Y seguramente se va a ampliar en algunas situaciones particulares que no estoy quizá mencionando en este momento, pero sí, hay situaciones particulares. Pasemos una primera. No hacemos nada. No me quiero detener mucho con las ventas de segunda categoría, más en las que yo considero importantes para aclararles. Esto lo van a tener que ver de la ley y del material que nosotros le proveemos en el aula virtual. Si tienen la posibilidad de ingresar a la página de la ley que ustedes tienen acceso, saben eso, ¿no? Que tienen posibilidad de usar esta suscripción que la facultad paga para que todos ustedes tengan acceso a materiales de la ley, así se llama la empresa esta. Tenemos dos competidores, la ley es una y el REPAR es otra. Nosotros tenemos la ley, que pueden ir a la gabinete, donde están todas las computadoras, pedirle al encargado que les proporcione la clave de acceso e ingresa. Lo dificultoso de esto es que entra uno por clave. Es decir, que va a tener que entrar uno y después entre el otro. O sea, es una por vez. No creo que sea multiusuario, digamos, el tema, pero tienen la posibilidad de acceder. Y si acceden ahí, hay un montón de artículos que hablan sobre cada tema. Está bueno que si pueden hacer, lo bajan, lo graban en un pendrive o lo mandan por mail a sus cuentas y tienen ahí el material. Nosotros tratamos de subir los artículos que entendemos que les va a servir para entender los temas que estamos desarrollando. De hecho, el contador Rodríguez me dijo que había subido algo de la Indivisa, pero me dicen por ahí que no. Sigue sin verla. Quizá la subió, pero no la habilitó para que la vean ustedes. Entonces, con las ventas de la segunda categoría no vamos a ver todo. Ustedes vean la ley, vean los artículos que vamos a ir proporcionando, pero yo me voy a detener en algunas cosas de la venta de segunda categoría que considero importantes para que se entienda. Entonces, dijimos de que las ventas de la segunda categoría eran las ganancias obtenidas como consecuencia de la colocación de capitales, pero colocación de capitales es tan amplio y acá entra lo que es la venta comercial, que tanto problemas ha traído en estos últimos años, porque en un principio no estaban alcanzadas las ventas financieras, después las alcanzan, después las sacan, después las vuelven a meter otra vez. Es decir, han tenido muchas idas y vueltas el tema de las ventas financieras. Pero básicamente, ¿qué van a hacer las ventas de segunda categoría? Y dice, la alocación de cosas muebles es lo que les decía. Si yo alquilo una camioneta, si yo alquilo una topadora, si alquilo un camión, ¿sí? Si alquilo una bordeadora, una segadora, lo que sea, cualquier bien mueble que alquile es una venta de la segunda categoría. Salvo que ese bien mueble se alquile junto con un inmueble. En ese caso ya no es segunda, sino que es primera. Fíjense que después habla sobre regalías y subsidios. ¿Saben lo que es eso? Sí, deben haber visto esto en economía, seguramente. Generalmente las cobran las provincias o los propietarios que tienen determinados recursos naturales que surgen de la tierra y que por esos recursos, por la extracción o por el uso de esos recursos, perciben un dinero. Ese dinero son las regalías. O subsidios que obtienen determinados sujetos que son brindados por el Estado
precisamente para subsidiar determinada actividad. Se entrega dinero al propietario de un inmueble para que produzca determinada cosa. Esos son subsidios. Esos subsidios que percibe este sujeto son rentas de la segunda categoría. Los seguros, los beneficios netos de los seguros de retiro privados. ¿Qué son estos? Estos son los seguros de retiro que uno paga una prima para que cuando llegue el día que nos jubilemos tengamos un capital ahorrado. ¿Sí? Pero no es solamente el seguro de retiro. También estamos hablando de los seguros mixtos, que son vida y retiro. En realidad el seguro de vida está mal nombrado, está mal dicho, es seguro de muerte. ¿Sí o no? Yo pago una prima mensual, ¿para qué? No para mí. Para que cuando yo me muera lo cobre otro. Es el seguro de vida que conocemos. En realidad se llama mal, no es seguro de vida, es seguro de muerte. Y el seguro de retiro, ¿cuál es? Es el seguro que yo pago mensualmente para que cuando llegue a los 65 años tenga un dinero acumulado ahí que me sirva y lo voy a retirar. Ese beneficio que obtengo está grabado por las ganancias de segunda categoría. En cambio, el mixto solamente el que tiene que ver con una capitalización, no el seguro de vida o muerte. Ese no. O sea, no es que se esté grabando la plata que va a recibir el beneficiario de mi seguro. Por ejemplo, puede ser mi hija. Yo la designo a ella como beneficiaria para que cobre tanta plata cuando yo me muera. Esa no es ese seguro. Es cuando es mixto. ¿Qué quiere decir mixto? Que es de vida y de retiro también. Y que es capitalizable. Entonces se va capitalizando el dinero que voy aportando y los beneficios que yo tenga como consecuencia de esa capitalización, eso sí, se renta de segunda categoría. Las obligaciones de no hacer, ¿sí? ¿A quién le puedo obligar a que no haga algo? Bueno, sí existe. Y que se paga por eso, para que no haga algo. Es decir, es que cuando una persona le pide a otra de que no haga determinado acto, porque de hacerlo estaría perjudicando el accionar o la actividad económica de aquel otro que está pagando. Entonces, si a mí me dicen, che, no ejerzas la profesión de contador, porque si voy a ejercer la profesión de contador, se va a ver perjudicada mi actividad comercial que yo tengo acá. Sí, pero si no ejerzo como contador, me muero de hambre. Bueno, pues yo te voy a pagar. Eso que yo recibo por esta obligación de no hacer, ya firmo el contrato y todo lo demás, es renta de segunda categoría. Acá puede suceder que estas obligaciones de no hacer no sean necesariamente cuarta, también puede ser tercera o segunda. ¿Cuándo va a ser tercera, cuarta o segunda? Si la obligación de no hacer recae sobre una persona humana, un profesional por ejemplo, es cuarta. Si la obligación de no hacer recae sobre un sujeto empresa, es tercera. Si no las puedo encuadrar en alguna de esas dos, es segunda. Las transferencias definitivas de derechos de llave, marca, patente, bueno, esto saben lo que es llave, valor llave. Las patentes y las marcas también. ¿O no? ¿Sí? ¿Saben? Por esto se cobra. Hay un monto de dinero que se percibe por un valor llave. Si yo estoy vendiendo un fondo de comercio, y ese fondo de comercio es el valor llave, es el prestigio que de repente tiene la marca, o la patente, o el negocio que estoy vendiendo, tiene un valor indeterminado, no se puede medir. Ustedes son chicos, pero acá había negocios viejos, importantes. No sé si yo menciono algunos, capaz que algunos se me ríen, pero La Fama, Barrau, ¿sí? ¿No? ¿Ves? Era un negocio, Barrau era un negocio de ropa de hombres, que estaba
en la Belgrano y la Valle. Ya no existe más. Pero si en ese momento alguien quisiera comprar eso, no solamente va a comprar el comercio en sí, digamos, la locación que tiene todos los trajes, toda la ropa, sino el prestigio de esa casa. También la va a pagar. Ese es el valor llave que tiene el negocio. La fama que tiene. ¿Sí? La fama era otra. Fama Gelas. ¿No me escuchó? Bueno, a eso nos estamos refiriendo. Lo que se perciba por eso es renta grabada de la segunda categoría. Pero tienen que ser definitivas. No pueden ser transitorias, porque yo puedo percibir un valor llave o una patente o una marca en forma transitoria por un tiempo determinado. En ese caso no es una renta grabada. No está alcanzada. Tiene que ser definitiva. Para siempre. ¿Sí? La renta de títulos, cédulas, bonos, letras, debentures, etc. Estos son títulos públicos, son acciones, títulos, bonos, ya sea emitidos por el Estado o por empresas privadas. Los beneficios obtenidos por estos títulos son rentas de la segunda categoría. Porque acá hay que separar dos cosas con la renta financiera. Si son enajenación de estos bienes, de estos títulos, cédulas, bonos, letras, acciones, etc. O si es el rendimiento de ellas. Tanto la venta como el rendimiento está alcanzado por el impuesto como una renta de la segunda categoría. Y acá viene un montón de situaciones que no vienen al caso explicarlas ahora, porque tienen que ver con, si estamos hablando de acciones, por ejemplo, de sociedades que cotizan en bolsa o no cotizan en bolsa, si hacen oferta pública o no hacen oferta pública, en función de eso estará grabado o no estará grabado. Yo después les voy a transmitir un cuadrito en donde me va diciendo por cada cosa si está grabado, está exento o no está grabado. Ya vamos a ver en la próxima pantalla. Por ahora quiero que se queden con esto. Cuando hablamos de renta financiera, podemos hablar de enajenación de esos títulos, acciones, bonos, etcétera, acciones, o podemos hablar del rendimiento que tienen esas. ¿Sí? Y a su vez, clasificarlas en si son rentas de cuenta argentina o rentas de cuenta extranjera, para saber si están alcanzadas. ¿Qué está alcanzada? Porque hubo una modificación importante, y esto sí vale la pena, en el año 2017, hace poquito, a través de la ley 27430, que fue una reforma tributaria importantísima que hemos experimentado y que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2018. Esta incorporó rentas financieras grabadas. ¿Por qué? Porque había mucha discusión, porque la gente decía, pero me cobran el impuesto a las ganancias por el sueldo que cobro con mi trabajo, pero no le cobran a aquel inversor que tiene dinero en la bolsa. Entonces esos no pagan impuestos. Ante esa presión popular, lo que sucedió con esta ley 27430 es empezar a grabar la renta financiera. Estamos hablando de 2017, gobierno Macri. Gobierno Macri, ¿sí? Que tuvo esa presión y graba la renta financiera. Esa misma ley dice, bueno, grabamos, pero la vamos a sacar del contexto general del impuesto a las ganancias. No va a formar parte de las declaraciones juradas de los sujetos que van a determinar el impuesto a las ganancias. No van a pagar por aparte. ¿Cómo es eso por aparte? Sí, porque se crea lo que se llama el impuesto celular. Entonces estas enajenaciones o estas rentas pagan el impuesto a las ganancias, pero no en sus declaraciones juradas determinativas del impuesto, sino que lo hacen en forma particular. O sea, cada una de estas rentas va a pagar un porcentaje determinado al fisco. Está en el impuesto a las ganancias, en la ley del impuesto a las ganancias de la situación, del artículo 97 en adelante. Entonces, la 27430 empieza a grabar la renta financiera. Después, si pasamos una, después vamos, pasemos una, ahí está. Mira, la 27430 incorpora el impuesto celular a la renta financiera, dice ahí. Ustedes que están de frente pueden leer el WhatsApp.
se incorporó el impuesto celular a la renta financiera de cuenta argentina para personas humanas del país. Posteriormente, a través de la ley 27.541, se derogó el impuesto celular aplicable a los intereses y rendimientos por uso de la colocación de capitales en valores, a partir del periodo fiscal 2020. Adicionalmente, se agregaron nuevas exenciones para los resultados por la generación de títulos valores que consideran ciertas condiciones. Seguidamente, se trata el tratamiento aplicable a los distintos instrumentos financieros para personas humanas residentes en el país. O sea, va teniendo distintos valores. Inclusive hoy también ha sufrido ciertas modificaciones. Pero lo principal es, con la 27.430 se dijo, los intereses de plazo fijo y de caja de ahorro están grabados. Y están grabados por el impuesto celular. Entonces, che, pero le vamos a grabar a la gente que como puede ahorra y se mete en un plazo fijo y el rendimiento que crece el plazo fijo se lo vamos a grabar. Tenés razón, sale la 27.541 y dice no, a esta la sacamos. Entonces separamos lo que es los intereses a plazo fijo con cláusula de ajuste o sin cláusula de ajuste y vamos a grabar solo las que tengan cláusula de ajuste. Después viene y dice, no, pero pará, no vamos a grabar nada de eso. Si son con o sin cláusula de ajuste, pero son en pesos, no están al alcance. Los exhibimos. Pero si son en moneda extranjera, sí. Se arma tal mezcolanza que ni siquiera los que han ideado la ley saben discernir entre una y otra. Después de esta pantalla viene un cuadro que es lo que quiero que ustedes después analicen solo, porque no merece la pena explicar nada de esto, porque me van a cambiar esto en unos meses, me van a volver a cambiar esto. Volvamos una. Tenemos los dividendos y utilidades que distribuyen las sociedades de capital. Eso también es una renta de segunda categoría. ¿Qué es esto? Es la distribución de utilidades que hacen las sociedades de capital de las personas que reciben sus beneficiarios, sus socios. Esa es una renta de la segunda categoría. Ya vamos a ver, eso sí me interesa que lo veamos, cómo se determina esto. Y los resultados por la enajenación de inmuebles, que también es una cosa que me interesa que veamos. Porque, y esto tiene que ver con la teoría de la fuente que hemos visto en la clase pasada para las personas humanas. Entonces, antes de la reforma de la 27.430, la venta de inmuebles realizados por sujetos que no son habitualistas estaban no alcanzados. Esto quiere decir que por aplicación de la teoría de la fuente no se daba. Por lo tanto, no estaban alcanzadas la venta de un inmueble. Pero si la venta de ese inmueble la realizaba un sujeto de empresa, sí está alcanzada. Y es renta de tercera. Pero había sujetos que eran habitualistas. ¿Cuáles son esos? Los que tienen inmuebles y realizan loteos con fines de urbanización, por ejemplo. Esos son habitualistas. ¿Por qué? Porque tienen estos terrenos, los dividen, o sea, este inmueble lo dividen en terrenos más chicos y los venden. Esos son habitualistas. Entonces, estos están grabados, son habitualistas, pero son de segunda, no de tercera, son de segunda. Así lo iba clasificando la ley. Después viene la 27.430 y me dice, todos los que vendan inmuebles están grabados. Cualquier sujeto que vende inmuebles está grabado. Me cambia el objeto del impuesto. Y me cambia, o sea, agrega un inciso al artículo 2 de la ley que agrega un objeto nuevo del impuesto que antes no estaba, que era la venta de inmuebles, cualquiera sea la persona que lo realice. Y decir cualquier persona que la realice, estamos incluyendo a las personas humanas y sucesiones indivisas no habitualistas. Y caen dentro del impuesto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, lo que es rentas de títulos, cédulas, bonos, letras, respecto de los resultados los resultados provenientes de esos bienes y la enajenación de ellos, lo digo para que lo analicen ustedes con el cuadro que enseguida vamos a ver. Me interesa más quedarme
dividendos y utilidades y los resultados de la generación de inmuebles. ¿Qué hora es? Tenemos. Pasemos una. Y una más. Bueno, acá tienen separado lo que son las rentas financieras. Después de Argentina, en la próxima les política extranjera. Pero acá van a decir, por ejemplo, las cajas de ahorro, estamos hablando de los intereses. Hoy están exentos. Los intereses de las cuentas de ahorro especiales también. Los plazos fijos en pesos sin cláusula de ajuste están exentos. Y así se va leyendo este cuadro. Entonces, cuando de repente ustedes se encuentren con una situación de esta, este cuadro les va a ayudar a determinar si está grabado, si no lo está o está exento. Nunca se olviden que para que algo esté exento, primero tiene que estar grabado. Si algo no está grabado es porque no está en el objeto de impuesto. ¿Sí? Hacer. Esto es fuente argentina, esto es fuente extranjera. Y fíjense que estos son los rendimientos de los instrumentos financieros. Si pasamos uno más, acá estamos hablando de la enajenación del instrumento. Y también, cuándo está grabado, cuándo no. ¿Sí? Hacemos una más. Y acá de fuente extranjera. Síganme. Hacemos eso. Bien, acá. Dividendo las utilidades que distribuyen las propiedades de capital. Esto es que antes de la reforma, antes de las 27.430, la distribución de utilidades no estaba alcanzada. ¿Sí? Y no estaba alcanzada porque entendía que el impuesto lo pagaba la sociedad. La sociedad determinaba la ganancia neta sujeta a impuestos de la sociedad, pagaba el impuesto correspondiente y después que distribuya lo que quiera. La distribución no me interesa, dice el fisco, total ya la sociedad me está pagando. Pero ¿qué pasa? Viene la reforma y dice, no, acá podemos disgregar esta situación. ¿Para qué? Para favorecer la actividad económica de las empresas y pretender de que los socios, en lugar de que retiren plata para ellos con la distribución de utilidades, las vuelquen nuevamente en la sociedad y de esa manera pagan menos impuestos. Ese es el objetivo de la norma. Y en este cuadrito se ve. Ustedes recuerden que antes de la 27.430, forma tributaria, la tasa del impuesto era del 35%, después fue bajando al 25%, etc. Pero tomemos esa base, 35% del impuesto. Es decir, determinamos la ganancia neta sujeta a impuestos de una sociedad, le aplicamos el 35% y ese es el impuesto que tiene que pagar. Antes. Entonces, supongamos que el resultado impositivo de esa sociedad era 100 pesos. La tasa del impuesto era del 35%. El impuesto a las ganancias que paga la sociedad es 25 pesos. El resultado que queda son los 100 menos los 35. 65 pesos. La distribución de utilidades no estaba alcanzada. Cero porcentaje de impuesto a la distribución de utilidades. ¿Sí? El impuesto a las ganancias sobre esos dividendos, cero, porque no estaba alcanzado. Por lo tanto, el impuesto a la ganancia total que el fisco recibe son los 35 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esa es la contribución total, 35 pesos, que recibe el fisco. Después de la reforma. Y a esto lo tenemos que dividir en periodos, del 2018 al 2020 y después del 2020. Si nos encontrábamos en periodos fiscales posteriores cuyo cierre operaban después del 1 de enero del 2018, y haciendo el mismo ejemplo, decía, un resultado impositivo de la sociedad 100. La tasa corporativa del impuesto ya no era del 35, era del 30. Por lo tanto, el impuesto que pagaba la sociedad es 30 pesos. El resultado que queda es 100 menos los 30 de impuesto, 70 pesos. ¿Me van siguiendo? Bien. Pero ahora, esa distribución de utilidades sí está alcanzada por el impuesto.
y el fisco les cobra el 7% de esa distribución. Entonces, ¿el 7% sobre qué? Sobre los 70. Eso me da 4,90. Entonces, fíjense, la sociedad pagó 30. Y los socios, como consecuencia de la distribución, pagan 4,90. Más o menos pagan los 35 pesos. O sea que el fisco le bajó el impuesto a la sociedad, pero creó este nuevo impuesto a la distribución de utilidades. El fisco sigue cobrando lo mismo. Pero ¿qué pasaría si los socios deciden no distribuir? No se le cobra. No hay base imponible, no hay gravabilidad en la distribución de utilidades porque no hay distribución de utilidades. Por lo tanto, lo que se termina pagando es 30 pesos. Y esa plata que no se distribuye se la vuelta nuevamente a la empresa. Sería como una forma de beneficiar la autofinanciación, digamos, de las empresas que A costa del socio, porque el socio pretende. Claro, por eso no priorizás tanto el interés del socio, sino como. Entonces, ¿qué pasa? Si la sociedad decide no distribuir, y solamente va a pagar 30 pesos, no 35, si distribuye. Si distribuye, está bien, distribuye si querés, total yo sigo cobrando los 35. 30 la sociedad y 4,90 el socio. ¿Se entiende a qué iba esto? Ahora eso, después cambió, después esto baja al 25, pero este sube a 13. Hoy eso está en el 7%, pero la tasa del impuesto corporativo ya no es ni 35 ni 30, sino que ahora hay una escala que está en el 73 de la ley. Ya lo vamos a ver. Pasé una más. Acá está la tasa, la escala a que me refiero, o sea, el impuesto que se le va a determinar a una sociedad de capital, pero para el año 2024. Esta era la tasa de aquel momento. Para el periodo fiscal 2024, que se terminó liquidando ahora, en 2025. Y acá te decía, si la ganancia obtenida por la sociedad estaba entre 0 y 34.700.000, paga el 25% sobre los 34.700.000. Ese es el impuesto que paga. Esto está en el 73, aplicable al periodo fiscal 2024. Si la ganancia está entre 34.700.000 y 347 millones, ¿sí?, va a pagar 8.675.000 más el 30% sobre el excedente, es decir, de la ganancia que haya obtenido menos los 34.730. Y ese es el impuesto que termina pagando la sociedad. Ahora, si la ganancia está por encima de los 347 millones, va a pagar el 35%. O sea, va a pagar 102 millones más el 35% del excedente de los 347 millones. Y esta es la escala que estaba vigente para el periodo fiscal 2024. Si pasamos una más, vamos a ver cuál es la escala a hoy. Esto es para el 2025. Y acá, fíjense que cambia. Ya vamos, y se va actualizando por inflación. ¿Sí? Esto ya es mi ley. Entonces me dice, si la ganancia de la sociedad tiene hasta 101 millones, va a pagar el 25% de eso. Si está entre 101 y 1016 millones, va a pagar el 30%, perdón, va a pagar 25.400.000 más el 30% del excedente de 101. Si la ganancia está entre 1016 en adelante, paga 299 millones más el 35% del excedente. ¿Sí? Esa es la nueva escala. Pero yo primero tengo que determinar cuál es la base imponible, digamos, cuánto es la ganancia neta sujeta a impuestos, que todavía no hemos visto nada de eso. Y esto es tercera, en realidad. Pero, ¿qué pasa? La distribución de utilidades es segunda, y tengo que ver esto para poder entender. ¿Por qué? Porque en función del impuesto que paga la sociedad, es la tasa del impuesto que se percibe a la distribución de utilidades, que ahora es el 7%. Si yo distribuyo cualquier utilidad,
que va a ser la diferencia del resultado impositivo menos el impuesto pagado, o el impuesto determinado, y distribuyo eso. Y en el estado de situación patrimonial, ¿dónde se ve esa utilidad? ¿En qué rubro? Contadores, ¿en qué rubro? Estado de evolución del patrimonio neto. ¿Dónde? Resultados acumulados. Ahí está. ¿Y qué quiere decir los resultados acumulados? Y que no se distribuyeron. Que están acumuladas ahí. Bueno, esa cuenta que tengo ahí, ese rubro que tengo ahí, es de suma importancia, pero lo podemos ver ahora, que tiene que ver con la distribución de utilidades. ¿Por qué? La ley empieza cuando saca esto, que dice que la distribución de utilidades está alcanzada por el impuesto ahora a una tasa del 7%, me dice que primero lo que tengo que hacer es determinar un stock de esos resultados acumulados que tengo. Yo necesito saber de cuándo son esos resultados. Porque puede ser que ahora, este año, yo esté distribuyendo utilidades que se obtuvieron antes del 2018. Porque se han ido acumulando y no las distribuí nunca. Y la voy a distribuir ahora. Pero antes del 2018, la tasa corporativa del impuesto era del 35%, ahora no. Ahora puede estar en el 30, el 25 o el 35%. Entonces, si yo hoy voy a distribuir una utilidad que obtuve antes del 2018, esa distribución no está alcanzada. Porque comienza a estar alcanzada a partir de los ejercicios que cierran a partir del 1 de enero del 2018. Las ganancias que se obtuvieron antes de esa fecha, la distribución que yo haga de esas utilidades no está alcanzada. ¿Se entiende? Ahora, si estoy distribuyendo una utilidad que fue obtenida después del 1 de enero del 2018, entonces sí está alcanzada. ¿A qué tasa? Al 7% o 13%, dependiendo de qué periodo fiscal que haya obtenido esa ganancia. Pero supongamos que sea el 7%. Entonces, el tema es, si yo voy a tratar de hacer un stock de todas esas utilidades que no distribuí, que están acumuladas ahí, y yo voy a saber cuáles son aquellas ganancias que obtuve antes del 1 de enero del 2018 y cuáles son las que obtuve después del 1 de enero del 2018. Si voy a distribuir hoy, 2025, hoy, una utilidad que obtuve antes del 1 de enero del 2018, la distribución no estaba alcanzada, pero la ley me dice pagar, porque en aquel momento estaba vigente el impuesto de igualación. ¿Y saben qué es eso? Ya no está vigente, pero es aplicable igualmente cuando distribuya esas utilidades. Hoy el impuesto de igualación está derogado. Pero si yo tengo que distribuir una utilidad que se obtuvo antes del 1 de enero del 2018, sí tengo que aplicar este impuesto de igualación. ¿Y qué es el impuesto de igualación? Como antes la distribución de utilidades no estaba alcanzada, podía suceder que en la distribución de utilidades se transfieran en esa distribución de utilidades algunos beneficios que obtenía la empresa, pero los beneficios eran para la empresa, no para el socio. Y al distribuir esas utilidades era muy probable de que ese beneficio que se le otorgó a la empresa se traslade al socio, cosa que el Estado no quería. El fisco no quería eso. Que, por ejemplo, de que existan alguna franquicia o alguna ganancia exenta, pero porque es sociedad, no porque sea persona humana. Es la sociedad la que tiene la franquicia. Si ese resultado tiene esa ganancia que está exenta, porque no está alcanzada, porque es la sociedad, y cuando yo distribuya esa utilidad, el socio se está llevando cierto beneficio que no está alcanzado por el impuesto. Por lo tanto, va a tener una distribución de utilidad que no pagó el impuesto. Y acá el fisco vela siempre por eso. Si no paga la sociedad, paga el socio. Eso no se olvide nunca. El fisco dice, si no me paga la sociedad, me tiene que pagar el socio.
Entonces, pasemos una más. Acá me decía, yo tengo que armarme un stock de esas utilidades, de esa acumulación de utilidades, y ver aquellas utilidades que tengo que fueron obtenidas antes del 2018 y después del 2018. Y si veo las obtenidas después del 2018, en qué periodo se obtuvieron, para saber que la tasa del impuesto en la distribución de utilidades al 13, al 7, ¿cuál es la tasa? Tengo que saber eso. Ahora, si yo, pasemos una más, y acá viene lo que quiero explicar, el impuesto de igualación. El artículo 74 de la ley está derogado, pero sigue vigente cuando hablemos de utilidades que se pretenden distribuir y que han sido obtenidas antes del 1 de enero de 2018. Y acá me dice, aplicación. Para los ejercicios que finalicen a partir del 31 de diciembre de 1998, ¿ves? Cuando se crea esta gravabilidad, hasta aquellos que finalicen antes del 1 de enero de 2018. Todas esas ganancias obtenidas en ese periodo, la distribución está exenta, pero se aplica impuesto de igualación. Ya vamos a ver qué es. ¿Cuál es el objetivo del impuesto de igualación? Evitar que se trasladen ganancias exentas a la sociedad sin la incidencia del impuesto a los socios a través de la distribución. Eso es lo que me decía. Hay una franquicia, hay una exención de una ganancia determinada, pero para la sociedad y no para el socio. Si yo hago una distribución de una ganancia que está exenta, el socio se lleva un beneficio de esa ganancia que está exenta y no paga el impuesto. No pago ni la sociedad ni el socio. Y yo les decía, acá el fisco dice, o me paga la sociedad o me paga el socio. Y eso es lo que está tratando de corregir acá, con este impuesto de igualación. ¿Cuál es la condición? Que los pagos por distribución de utilidades superen las ganancias determinadas en la sociedad y la tasa es del 35%. Veamos un ejemplo que está en la siguiente. Supongamos acá, yo tengo una sociedad anónima que tiene un resultado contable de 150.000 pesos. Pero esos 150.000 pesos tienen una ganancia exenta de la sociedad de 18.000 pesos. Y acá dice, la utilidad exenta de 18.000 corresponde a dividendos por inversiones que la empresa tiene en acciones de otra sociedad. Eso está exento para la sociedad. Y está incluyendo en el resultado contable, acá, los 150. Es decir, que dentro de los 150 hay 18.000 que están exentos. Pero la exención es por la sociedad, no por el socio. Pero resulta que la ganancia neta sujeta a impuestos es de 180. ¿Por qué 180 difiere de los 150? Porque ya vamos a ver en tercera categoría que yo, para obtener un resultado impositivo o mejor dicho, un balance impositivo, tengo que partir de un balance contable. Y a ese balance contable yo tengo que ajustarlo en función de determinadas situaciones que la ley me permite y que contablemente no se hicieron, o al revés, que la ley impositiva no me permite y que contablemente se hicieron. Ese juego que hay puede sumar o restar al resultado contable. Entonces, el resultado contable era 150, pero esos ajustes positivos y negativos que le hago a ese resultado contable por obtener mi resultado impositivo, llega a que la ganancia que está sujeta a impuesto por la sociedad sea de 180. Es decir, que la diferencia neta de los ajustes es 30.000 positivos. Entonces, si esa es la base de cálculo, aplico la tasa del impuesto de aquel momento, que era el 35%. Le da un impuesto de 63.000 pesos. Eso hace entonces que mi ganancia impositiva total sea ¿cuál? 180 menos 63. Me da los 117. Pero resulta que contablemente se distribuyen 150. Estos 150. Cuando en realidad debía haber distribuido ¿cuántos? 117. A eso se está refiriendo el impuesto de igualación. Entonces, pero ¿por qué voy a distribuir 150 si la ganancia impositiva es 117, no 150? Entonces, si yo distribuyo 150, el socio se está beneficiando en la parte que le corresponda de estos 18.000 pesos. Entonces, ¿qué dice el impuesto de igualación? Bueno, a ver, ajustemos la utilidad impositiva entonces. Si la utilidad impositiva es 117, le tengo que sumar los 118. Los 18. Eso me da 135.
Estoy haciendo el ajuste al resultado impositivo. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de los 150 que se distribuye como consecuencia de la utilidad contable y los 135 que se debió distribuir en realidad aplicando el impuesto de igualación? Entonces la diferencia es 15.000. ¿Lo ven? Si de los 15.000 le aplico la tasa del 35%, tengo 5.250. Y esos 5.250 los voy a pagar a la sociedad. Esto es como sería. Los 5.250 sería el impuesto de los 18.000 que están en cero. No se va a dar igual, pero eso es lo que quiere representar la ley. Ese es el impuesto de igualación. Entonces, si yo hoy me encuentro con una que voy a distribuir utilidad y esa utilidad es anterior al 1 de enero del 2018, tengo que aplicar esto. Aunque ese artículo 74 esté derogado. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Si voy a distribuir una utilidad obtenida después del 1 de enero del 2018, tengo que ver si la tasa, la utilidad obtenida, el periodo de la utilidad obtenida cae en una tasa del 7, del 13% de la distribución de utilidad y aplicar ese porcentaje. Y esa se convierte en una retención que tiene que hacer la sociedad sobre la distribución de utilidades. Entonces va a determinar, esta es la utilidad que voy a distribuir, tengo que aplicarle el 7% a cada uno de los socios. Y va a pagar la sociedad. Y el socio eso no tiene que declarar como una venta agravada, porque ya la sociedad está pagando. Lo declarará en todo caso como una ganancia no agravada. Pasemos uno más. Bueno, hasta acá, ¿me entienden? ¿Pregunta? ¿Hasta acá? Bueno, ya después cuando vayan a leer se van a generar dudas y esas dudas las podemos evacuar en cualquier momento. Bueno, ahora vamos a ver este artículo de la ley 50 que tiene que ver con más de lo mismo, con el tema de la distribución de utilidades. ¿Qué es lo que todos sabemos cuando una sociedad pretende distribuir utilidades? Tiene que haber algo, alguna documentación, algún acto en donde se pueda ver esto en la sociedad que se autoriza o se aprueba la distribución de utilidades. ¿Y cuál es esa documentación que tengo que ir a ver? La acta de asamblea. Un acta de asamblea. Ya sea asamblea de socios o reunión de socios en donde se aprueba una distribución de utilidades. Ahí es donde voy a ver. Entonces, ¿qué pasaba antes de la reforma tributaria? Había que esperar esa documentación para recién determinar la gravabilidad de esta distribución. O sea, mientras eso no suceda, no hay distribución de utilidades. Aunque efectivamente los socios se estén llevando la plata. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque impositivamente se exigía de que haya un documento por el cual nos permita calcular el impuesto. ¿Y cuál era ese documento? El acta de asamblea que aprobaba la distribución de utilidades. Viene la reforma 27430 y dicen, bueno, no, pero en realidad el socio se está llevando la plata. Está faltando el aspecto formal de un acta de asamblea, pero se está llevando la plata. Y esa plata no está pagando el impuesto. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice, bueno, vamos a generar una ficción. Vamos a generar un dividendo ficto. Y lo enumera en el artículo 50 de la ley. Dice, ¿y cuál es ese dividendo ficto? La ley va a presumir que va a ser una ficción cuando, a pesar de que no exista una documentación importante como un acta de asamblea que avale la distribución de dividendos, nosotros nos podemos anticipar y vamos a crear esta figura de los dividendos fijos. Eso, si tienen a mano la ley, el artículo 50, lo va enumerando, pero vamos a ir viendo algunos. La ley nos llama dividendos puestos a disposición.
nosotros lo vamos a llamar dividendo fijo. ¿Para qué el dividendo fijo? Precisamente esto es lo que te estoy diciendo. No quiere esperar el fisco a que haya un acta de asamblea que apruebe la distribución del dividendo. Entonces vamos a generar una ficción en donde vamos a entender, admitiendo pruebas en contrario, de que hay distribución de utilidades cuando sucedan determinados hechos. Es precisamente para evitar el diferimiento del pago del impuesto en la distribución de utilidades por falta de una documentación como el acta de asamblea. Pero necesitamos tener tres cosas. Necesitamos tener la existencia de un hecho generador valorado. Necesitamos identificar los sujetos que intervienen en la operación. Uno va a ser la sociedad y el otro va a ser los socios. Y el límite de utilidades pendientes de la distribución. Esas tres cosas necesitamos analizar para determinar recién que eso que estamos viendo es un dividendo ficto y por lo tanto aplicable el 7% de impuesto. ¿Sí? La existencia de un hecho generador tiene que ver con situaciones que la ley menciona que cuando suceda hay dividendo, hay distribución de dividendos, o dividendos puestos a disposición. ¿Cuál es uno de ellos? Los retiros de fondos de los socios por medios naturales. ¿Cómo sé eso? Bueno, me voy a la cuenta particular del socio, me voy a la cuenta bancaria y veo si han habido retiros de los socios, no importa el motivo, eso es dividendo fijo. Eso la ley entiende que es un dividendo puesto a disposición y por lo tanto se debe retener el 7% de eso. ¿Qué otro hecho generador? Cuando hay una utilización o un goce de un bien de la sociedad por parte del socio. ¿Sí? La sociedad tiene una casa o tiene un departamento, lo que sea, y el socio lo está utilizando porque está viviendo ahí. Eso para el fisco, o para la ley, no para el fisco, para la ley, es un dividendo ficto. Ahora, ¿cómo lo valorizamos? Y la ley te da cierta pauta y te dice, bueno, pero va a ser el 8% del valor de plaza de ese inmueble. Ese va a ser el valor. Pero guarda, porque si ese uso o goce es a título oneroso, cambia. Porque si es a título oneroso, ese 8% del valor de plaza, se verá disminuido del valor que paga el socio. Si es oneroso el uso de ese bien. Ahora, si es gratuito, va el 8% del valor de plaza. ¿Se entiende? Y si no se trata de un bien inmueble, sino de otros bienes, el resto de los bienes de la sociedad, hablamos de un 20%. Un 20% del valor de plaza. Si es a título oneroso, se le restará el valor que pague, y si es a título gratuito, es directamente el 20% del resto de los bienes. Pueden haber bienes afectados a garantía, o sea, bienes de la sociedad que el socio los afecta como garantía para él tener un beneficio de un préstamo. Pero ese bien que está siendo garantizado, está garantizando una inversión del socio, es algo que le está utilizando un bien de la sociedad. Y en ese caso, ¿cómo se valoriza? Pues el valor del préstamo, el valor de plaza de ese bien afectado a garantía, menos el valor garantizado. ¿Se entiende esto, no? Si hay ventas o compras de bienes a titulares por debajo o por encima de su valor de precio, eso también va a ser un dividendo fijo. ¿Sí? Los gastos realizados por la sociedad en favor de sus titulares. Los sueldos, honorarios y otras remuneraciones de las que no pueda probarse la efectiva prestación de servicio o sea acorde a la naturaleza del servicio. Los socios de sociedades pueden recibir remuneraciones de la sociedad en la cual ellos son socios y eso es perfectamente legal. O sea, perciben dinero en concepto de sueldo. Con recibo de sueldo se pagan aportes, se pagan contribuciones. Eso es legal. Ahora, pero si vos me vas a poner un recibo de sueldo por 50 millones de pesos mensuales
y no parece nunca que se queda. No podés probar que esos 50 millones de pesos surgen como consecuencia de un servicio que el socio está prestando. En ese caso se considera también un dividendo. ¿Y cuáles serán los sujetos que intervienen en la operación? Y bueno, ya sabemos, uno de ellos es la sociedad. Es la titular de los bienes o de los bienes que el socio usa o que utilizó para garantizar. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro sujeto? Son los socios. Pero también, dice la ley, pueden considerarse dividendos fictos cuando no sea el socio el que recibe todo eso, sino que pueda ser el cónyuge o algún familiar. ¿Sí? Y dice la ley, hasta el primero o segundo grado de consanguinidad, ese socio, ese familiar del socio recibiendo estos beneficios por parte de la sociedad, serán considerados dividendos encabezados titular, socio. ¿Se entiende? ¿Y cuál es el límite? El tercer elemento, el límite de la utilidad pendiente de distribución. Precisamente eso. Si yo tengo una utilidad para distribuir, estos dividendos fictos no pueden superar esa utilidad que pretendo distribuir. O sea, es hasta el límite de esa utilidad que pretendo distribuir. Es el límite para aplicar el 7%. Esto no quiere decir que el socio perciba un importe mayor a esa utilidad que se pretende distribuir. Porque si eso sucede, entra otra figura impositiva, que son las sumas puestas a disposición del tercero y no en beneficio de la empresa, que da origen a los intereses presuntos. ¿Por qué? Porque si yo estoy creando una ficción para que se pague el 7% de una distribución de utilidades que no está formalizada, no puedo hacer que pague el 7% por una suma inferior o superior a la que es la utilidad que pretendo distribuir. Hasta ahí va el 7%. Ahora, pero si cobró de más, eso ya es otra figura. Eso ya no es distribución de utilidades, eso ya no es dividendo ficto. Eso es interés presunto. Por lo tanto, la sociedad tendrá que pagar un impuesto a la ganancia de la diferencia. Que se denomina interés presunto. ¿Se entiende acá? Lean, vayan a la ley y la próxima clase vengan con las dudas y las vamos a lograr. Si no, vamos al último tema. Queda un poquito. Que es, hacemos una el nuevo objeto introducido por la reforma 27.4. Y este tema está difícil. ¿Por qué? Porque como les decía antes, esta ley, la 27.430, incorpora un nuevo objeto al impuesto a la ganancia. ¿Cuál es? La venta de inmuebles. Como dice ahí, la venta de inmuebles o la transferencia de derechos sobre inmuebles está alcanzada cualquiera sea el sujeto que la realice. Un nuevo objeto. Agrega al artículo 2 el inciso del apartado 5, creo que es. Dice eso, que antes no existía. ¿Por qué? Porque antes la persona humana, como les decía, para que la ganancia esté grabada, debíamos aplicar teoría de la fuente. Entonces, si yo vendo algo que extingue la fuente, no está alcanzado, no se cumple la teoría de la fuente. Por el concepto de la permanencia. Si yo vendo algo que extingue la fuente, no está alcanzado por la extinción de la fuente. Entonces, si hablamos de una persona humana, por la aplicación de la teoría de la fuente, la venta de un inmueble no estaba alcanzada porque no se daba la teoría de la fuente. Pero si la realizaba una persona jurídica o una sociedad, un sujeto de empresa, sí estaba alcanzada. Y era una venta de tercero. Teoría de balance. Pero viene la ley y me dice, cualquier sujeto que realice la venta de inmueble está alcanzado. Son nada. ¿Y ahora? Y me la categoriza como de segunda categoría. Y vamos a ver que no necesariamente segunda, también puede ser tercera. Pero ¿qué distinción tengo que hacer acá? Y tengo que ver cuáles personas humanas o sucesiones indivisas son habitualistas y cuáles no.
¿Cuáles son habitualistas? No sé si había pasado una. No, para ser habitualistas y sean categorizadas como rentas de tercera categoría, la ley habla de aquellas personas humanas o sucesiones indivisas que vendan inmuebles como consecuencia de un loteo con fines de urbanización, es uno de los casos. Entonces, si hay una persona que tiene un inmueble, lo divide en lotes y los vende, eso es una renta gravada, una venta de inmueble que está gravada por un sujeto habitualista, por lo tanto es tercera categoría. Otro sujeto que puede hacer eso es, a ver, ayúdenme, ustedes tienen ahí, ¿cuál es el otro elemento que aparece acá? Los desarrollos inmobiliarios, es otro. ¿Sí o no? ¿Tienen la ley ahí? El desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios son los barrios cerrados. Eso, son habitualistas. Si hay una persona que hizo un barrio privado y vende las casas dentro de ese barrio privado, es habitualista, por lo tanto esa ganancia está grabada en tercera categoría. Y lo otro es la venta de la propiedad horizontal, los edificios. Yo hago un edificio en propiedad horizontal y vendo los departamentos, eso es considerado un habitualista, por lo tanto va a ser una venta de tercera. Ahora, antes de la reforma, si yo venía y decía, bueno, a ver, tengo un inmueble, compré un inmueble y después lo vendí y obtengo una diferencia, no estaba alcanzado por el impuesto. Pero a partir de la reforma dice, no, sí, porque cualquier persona que vende un inmueble está alcanzado por el impuesto. Pero yo soy un sujeto no habitualista, porque no vendo en lotes, tampoco soy un conjunto inmobiliario y tampoco vendo en propiedad horizontal. No se dan los recaudos que dice la misma ley. No me importa, el artículo 2, apartado 5, dice que cualquiera que venda un inmueble está grabado. Pero ¿qué pasa con la teoría de la fuente entonces? Lo tiramos a la basura. Para este caso no sirve la teoría de la fuente. ¿Entienden que me lo dice la ley? Si me lo diría un decreto o una resolución que acostumbran a hacer, eso pecaría de inconstitucionalidad y lo pelearía a muerte. Pero esto es una ley. Entonces, a ver, ¿cómo sería el análisis entonces? Si estamos hablando de una persona humana o sucesión indivisa no habitualista que vende un inmueble, está grabado por el impuesto, pero el impuesto se anula. No va a formar parte de su declaración jurada individual. Tiene que pagar por aparte ese impuesto, y estoy hablando de un 15% de los casos. Ahora, pero entonces esa ganancia, ¿de qué categoría es? Es segunda. Porque la otra era tercera, y la que vendían las empresas era tercera. Esta es segunda. Cuando veamos tercera categoría, los voy a traer de nuevo a este tema. Lo que quiero que ustedes tengan en claro es esto, que es el siguiente cuadro. Acá dice, la ubicación del inmueble que está en Argentina, dependiendo del sujeto que venda, si eso está grabado o no está grabado. Esto, véanlo, la duda la sacamos en la próxima clase, que ya me están apurando. Pero lo importante de esto es que sepan que con la reforma tributaria le cambia la teoría de las fuentes para las personas humanas que se puede utilizar respecto de la venta del inmueble o de la transferencia de la propiedad, que ahora está grabada aún cuando la persona que realiza la venta es un sujeto no habitual. ¿Está? Chicos, nos vemos el miércoles. Vamos a ver cuarta categoría y vamos a ver cuántas dudas que tienen.